locales. Estas cosas determinan una actitud, pero nosotros creemos que es importante también que se escuche la voz de los que dicen, que sustentan los documentos históricos y geográficos. Ese decreto de creación del Cantón Puerto Quito, que ya nos quitó 493 kilómetros para la creación de este cantón. Dejó establecidos los límites, los linderos de la jurisdicción, de tal manera que nosotros hemos propuesto también allí en esta comisión que asistan las autoridades técnicas que proporcionaron los datos para que se tome la decisión que se tomó de establecer los límites tal cual los están señalados en el último decreto presidencial. Ahora, este es uno de los problemas particulares en la provincia de Esmeraldas, pero a nivel nacional también existen otros similares. ¿Cómo ir encontrando una salida a esta problemática? ¿Cuál es el criterio que se están manejando, por ejemplo, a nivel del CONGOPE, de los gobiernos provinciales, en donde también hay una comisión que suele analizar este tipo de problemas que se están presentando? Sí, en la comisión recientemente constituida también, y tal cual lo dijo Irina, está en estos momentos reposando el proyecto de ley de fijación de límites internos de la República del Ecuador, que es diferente al que había, la ley que decía para fijación de límites, la anterior. Para esta situación nosotros hemos definido por de pronto llamar a las autoridades técnicas, que son las que proporcionan los datos, para que se puedan establecer las jurisdicciones que están establecidas en este proyecto de ley que nosotros vamos a revisar. A partir de ahí estamos preparando una metodología en la que nosotros podamos también recibir tanto a las autoridades técnicas como a las autoridades administrativas y a las autoridades políticas. Necesitamos tener todos los elementos necesarios y asimismo llevar a nuestro seno, escuchar la voz de los sectores ciudadanos. Justamente sí, eso le iba de a los decir. sectores ciudadanos. Sí. Ustedes que están trabajando en territorio, porque tuvimos ya la visita de algunos otros asambleístas, ustedes que están yendo al sitio mismo, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Ellos quieren pertenecer a Puerto Quito o quieren pertenecer a Quimindé? Porque siempre, aunque no se haga una consulta popular, pues ya se sabe, se tiene una percepción de acuerdo a lo que se conversa con la gente. Además que es un recinto pequeño, ¿no? Sí, es dividida la opinión. Es dividida la opinión. Ahí se complican las cosas. Sí, es dividida. Y creo que debemos ir y tenemos que ponernos de acuerdo con la ciudadanía, las autoridades, porque lo que debemos tratar de que se llegue es a un entendimiento y a una mejor relación de los vecinos, porque queda la jurisdicción, las autoridades vienen y se van, nos vamos, queda la ciudadanía en esos sectores, que debe tener una mejor condición de vida, comenzando por ahí, y en esa mejor condición de vida debe ser también las relaciones humanas que se den entre ellos. Entonces hay una actitud un poco, o sea, esto es lo que dicen nuestros compañeros, nuestros vecinos que están con la tesis de Esmeraldas, que sienten un trato peyorativo, grosero, displicente de sus vecinos. Y entonces esto los molesta grandemente. Y casi yo diría que a veces no es solamente... Sí, y casi yo diría que no es solamente ya el tema del territorio por el territorio, sino el tema de las relaciones entre quienes moran en esos sectores. Incluso entre familias. Entre familias. Entonces aquí tenemos que ir y desplegar los mayores y mejores esfuerzos para tratar de que esta situación, sobre todo, sea tendiente a hacer que entre ecuatorianos, entre vecinos, entre gente que convive tan cercanamente, se den unas mejores relaciones, comprendiendo que estamos en un mismo país.
en una misma nación y que todos debemos contribuir para mejorar la situación. Antes de pasar a otra pregunta que también es importantísima, quisiera saber, ¿quién o cuál de estos cantones, Puerto Quito o Quinindé, es el que entrega más beneficios a la sexta? ¿Quién está trabajando por la sexta? Bueno, ¿Quién introduce ahí trabajadores parroquiales, maquinaria? bueno, debo decirle las palabras del presidente del Comité Jurídico y de Defensa de Simón Bolívar, la sexta para Esmeraldas. Él señaló: nosotros nos sentimos abandonados de nuestras autoridades. De ambos lados. No, dijo quien defiende la tesis de Esmeraldas: nos sentimos abandonados de nuestras autoridades. Mientras que para el otro sector siempre están yendo allí las autoridades, siempre están visitándolos, siempre están atendiéndolos, nosotros nos sentimos abandonados. Esa es una realidad durísima, que es lo que ha hecho también que en los sectores donde se ha realizado la consulta hacia el pueblo, se hayan pronunciado muchísimos a favor de las provincias que han estado en esa disputa y no a favor de Esmeraldas. Aunque ahorita hay una insatisfacción, por ejemplo, en el caso de las golondrinas, hay una insatisfacción porque las expectativas que tomaron para votar pertenecer hacia Imbabura, no han sido cumplidas y al contrario, sienten que han sido desmejoradas su atención, porque en ese caso, de parte del GAT de Quinindé, ellos tenían atención, por ejemplo, en temas tan elementales como la recolección de la basura y de otras atenciones que ahora, en cambio, están muy difíciles y hay un descontento por ahí, ¿no? Entonces, pero antes había el hecho, como digo, de que ellos tenían una carretera de primer orden, desde el respaldo, digamos, de la Golondrina hacia la jurisdicción de Imbabura, una carretera de primer orden, mientras que acá, desde Quinindé hacia las Golondrinas, estaba en tan mal estado que casi no valía ni llamarle carretera, sino a lo mejor un camino casi vecinal. Sobre todo en el invierno, casi era imposible penetrar hasta estos sectores. La sexta está separada por Golondrinas por un puente, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, sí. Por apenas ese puente. La sexta, Simón Bolívar, porque hemos tenido la ocasión de estar en algunos momentos por esos lugares y conocemos. Ahora, este tema, usted nos decía también que como parte de esta comisión de descentralización en la Asamblea Nacional tiene otros importantes proyectos que espera que se concreten a través de sus propuestas, de sus ponencias, de sus debates, y próximamente, me imagino, hará algunas propuestas a la Asamblea Nacional en este sentido. ¿Cuáles son esas propuestas? Sobre todo para mejorar algo también el funcionamiento de los gobiernos seccionales y particularmente las juntas parroquiales, las rurales, las 820 juntas parroquiales que existen en el país. Así es. Hay, de lo que he estado conversando, haciendo algunas investigaciones, hay casi una unanimidad en las 820 juntas parroquiales del país acerca de proponer, y han venido trabajando, de proponer un cambio en la forma de elegir a los miembros de las juntas parroquiales. Actualmente está señalado tanto en la Constitución como en la ley, en el COTAC, que se elegirán 5 vocales. De estos 5 vocales, el vocal o la vocal que tiene una mayor votación, puede ser con 1, 2 o más votos, es quien ejercerá la función de presidente o presidenta de la Junta. Me decían que este tipo de esta elección de esta manera y esta administración de esta forma trae dificultades en la gobernabilidad y en el trabajo que se debe cumplir a favor de las respectivas parroquias, porque los 5 son vocales, entonces todos los demás, los 4, dicen, bueno, tú eres tan vocal como nosotros o yo soy tan vocal como tú. Entonces, y si tienes tan poco
tan poca votación por encima de la nuestra, es decir, no tienes una autoridad como para nosotros, para que podamos nosotros tener esa seguridad de que de que eres el presidente o la presidenta. Pasando a otro tema, hay una situación que preocupa al país y es el tema de la lista de Odebrecht, de los implicados en todo esta cuestión de corrupción. En ese sentido, nos gustaría también conocer cuál es su perspectiva al respecto. Ahora hay un problema que se suma a esto, que es el problema de la Contraloría. Ayer nomás veíamos cómo prácticamente estaban dos personas en disputa por ser Contralor subrogante. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? ¿Cuál es su lectura sobre toda esta problemática que nos atañe a todos y nos perjudica a todos los ecuatorianos? Mire, el caso de la corrupción es un tema que lo hemos venido tratando desde toda nuestra vida. Realmente hemos pasado momentos tristes, dolorosos, de gobiernos donde sabíamos de la corrupción, pero nadie hacía nada. Hace 10 años empezó una lucha contra la corrupción y en los puntos programáticos de la Revolución Ciudadana, por los cuales apostamos muchísimos ciudadanos y ciudadanas del país, estaba precisamente la lucha contra la corrupción e imponer la ética en todas nuestras actuaciones y no se diga en la política. Cuando se empezó a percibir, a sentir de que había elementos que dentro de la Revolución Ciudadana habían traicionado nuestros principios, nosotros tuvimos desde siempre la actitud de que todas aquellas personas, sean quienes sean, debían ser investigadas y al encontrarse las presunciones fuertes de haber entrado en actos de corrupción, sean judicializados y sancionados como manda la Constitución y las leyes de la República. En este caso, en el tema de Odebrecht, nosotros estamos y en mi caso particular, totalmente de acuerdo en que se realicen las investigaciones hasta donde todo lo que sea posible para que no quede una sola persona libre de si ha cometido actos de corrupción, libre de la sanción, no solamente de la sanción en el campo de la justicia, sino de la sanción ciudadana y de la sanción política. ¿Usted estaría de acuerdo que vaya a comparecer el vicepresidente Jorge Glass a la Asamblea Nacional? Si es necesario, y él lo ha manifestado que no tiene ningún inconveniente en asistir, no tendría por qué no estar de acuerdo. Pero lo que sí debo decir es que es verdad que el vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, es uno de los ciudadanos y de las autoridades más auditadas, así como más perseguidas, también más auditadas. Tiene abiertas sus cuentas, las cuentas de sus familiares cercanos también, las cuentas de gente que realmente esté ligada con él, y ha pedido que se mantengan abiertas también hasta 30 años después. Entonces, esto nos da la certeza de la transparencia con la que ha venido actuando, y por esta razón entiendo hasta estos momentos no hay un solo indicio que nos lleve a pensar que debería él asistir a la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay una sospecha por el hecho de la cercanía de quien sí está involucrado, que es su tío, que es el señor Rivera. En este sentido, como él ayer lo manifestó en algún otro medio de comunicación, él está dispuesto, dice, a asistir a la Asamblea Nacional y poder responder a todas las preguntas que se le haga. Entonces, esperemos que si es de ser, pues él vaya y conteste todas las preguntas que tenga, tanto los asambleístas de opinión como ustedes, de oposición, como ustedes, quienes son de Alianza País, y transparentar las cosas realmente, ¿no? Porque sí queda una sombra de duda, pues a nivel nacional, por saber qué mismo es en qué mismo está involucrado él, ¿no? Bueno, se han hecho tantas investigaciones
que usted cree, imagínese, con tantas investigaciones donde han intervenido organismos incluso internacionales que ejercen una labor de inteligencia profunda y tan profesional, y nunca ha estado él señalado directamente como responsable en algún acto ilícito. Esto garantiza, esto nos da la tranquilidad a nosotros también y la seguridad de que estamos ante una persona, un funcionario, una autoridad, nuestra segunda autoridad nacional, que ha ejercido las funciones con mucho amor hacia la colectividad y también con las manos limpias que se requieren. A veces alguien dice, nosotros no escogemos a la familia. Y hay personas también muy cercanas en quienes nosotros confiamos y traicionan nuestra confianza. Eso no nos hace responsables de las acciones de estas personas. Yo decía que tenemos incluso en la asamblea asambleístas que tienen que ver con, son cercanos o línea directa con familiares que que hicieron en el pasado una serie de acciones contra la patria. Por ejemplo, está la nieta de don Jesús Reyes Quintanilla, que tuvo que ver en esa matanza terrible en el caso Astra. Pero nosotros no podemos hacerla responsable de lo que hizo su abuelo o la acción que pudo haber tenido su señor padre. Entonces hay muchas cosas como esta. Hay gente muy cercana a nosotros que a nuestras espaldas ha hecho cosas que realmente nos han hecho avergonzar. Y el pueblo es sabio. El pueblo dice, caras vemos, corazones no sabemos. Sí. Muy bien, Carmita Rivadeneira, asambleísta de Alianza País, representando a Esmeraldas. Ella es parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y ha estado aquí para conversar con nosotros sobre algunos temas importantes y, por supuesto, también del momento, coyunturales. Esperamos que en otro momento también venga por acá y nos siga contando cuáles son esos avances, cuáles son los proyectos que tiene y los proyectos que ya comienzan a realizarse. Y en el tema de la jurisdicción, incluso está la propuesta de que también la comisión pueda movilizarse a los distintos sectores para, en efecto, desde allí también escuchar a la ciudadanía, sentir ese pálpito de la gente, tenerlo muy cercanamente y tratar de equivocarnos lo menos posible, tratar de ser lo más justos posibles. Y vamos a luchar en ese sentido y lógicamente que vamos a defender con inteligencia, con razonamientos, con la ley y con todos los documentos y transparencia, también los derechos de nuestra provincia, y en este caso también aquellos jurisdiccionales que implican también una actitud ciudadana. Allí vamos a estar, y en lo del COTAC también vamos a trabajar mucho en lo de las competencias. Nos han pedido eso porque todavía hay como un adentrarse o interferirse o repetirse acciones dentro de algunas competencias entre el Consejo, entre el GAT provincial, el GAT cantonal y los GAT parroquiales. Esto es importantísimo, pero todo lo vamos a trabajar con la ciudadanía. Muy bien. Con la ciudadanía. Carmita, muchas gracias por su presencia. Es hora de concluir ya con nuestro noticiero. Queremos agradecer también a nuestra audiencia y también pedirles que sigan junto a nosotros. Hay importante programación, distinta, variada para ustedes. Así que le agradezco su presencia y que esté muy bien. Una linda mañana, una linda jornada. Igual y un buen trabajo también. Muchísimas gracias. Igual para ustedes y muchas gracias por este espacio.